Gloria a Dios. Dios les bendiga. En 1989, en la Semana Santa de 1989, salieron dos noticias. Una sobre el sudario de Turín o manto de Turín o la sábana santa de Turín, como se le llama a esa sábana en donde supuestamente quedó plasmada la figura de Jesús porque en ella fue envuelto supuestamente. El otro descubrimiento dado a conocer fue con motivo de una peregrinación por allá en Michoacán, en donde alguien decía se apareció la Virgen de Guadalupe, pintada aquí, esto y que el otro, y un sacerdote llamado Santana, en el noticiero de Oscar Cadena, entrevistado por Oscar Cadena, dijo esa vez, recuerdo también en la misma Semana Santa de 1989, dijo, no es esta una aparición verdadera, dijo. ¿Por qué crees de eso? Dijo Oscar Cadena. Eso lo recuerdo bien. Porque la original, dijo, no tiene ni el angelito en los pies, ni los rayos alrededor, ni esa vestimenta, dice. La original era un simple jorongo, dijo, como cobija encima, dijo. No tenía corona, era el pelo largo, suelto, dijo. Y descalza, dijo. Y aunque yo sé que millones vieron esa noticia, no la captaron los católicos, entusiasmados con la Semana Santa. Otros, otros muchísimos no la vieron tampoco porque pues, andaban ya vacacionando. Pero eso dijo ese sacerdote Santana, la original, pues no tiene lo que la pintura que conocemos de la guadalupana tiene actualmente. Y eso corrobora lo que estudiosos han dicho a lo largo de la historia, de que se han pintado varias imágenes de la guadalupana, de tiempo en tiempo, unas con corona, otras sin corona, hasta llegar a la actual. Y a la actual pues la vistieron de misterio, hasta inventando una historia de que un albañil hizo explotar una bomba queriéndola destruir y no le pasó nada. La vitrina no se hizo nada. Bueno, tantas cosas, ¿no? Y que otro le echó ácido y que no sé qué tanto. Recuerdo todas esas patrañas, ¿no? Que a lo largo de la historia se han dicho, que a lo largo de mi vida me ha tocado escucharlas. Pero el misterio este de la sábana santa, que es del que quiero hablar, decía ese estudio pues de 1989 que no era la sábana con la que se envolvió a Jesús, porque esta sábana tiene solamente poco más de 400 años. Fue una sábana confeccionada en la Edad Media, por tanto no podía ser la sábana con la que se envolvió a Jesús. Y dos investigadores hicieron eso, de los cuales en este momento no recuerdo el nombre, pero tengo los recortes de periódico guardados. Y cualquiera puede dar con esos estudios de 1989 con por medio de las redes sociales. Y aunque eran científicos, pues, que en cierta forma estaban comprometidos con la Iglesia Católica, porque no hay rey, presidente, científico que no esté comprometido con la Iglesia Católica. No hay eminencia que no esté comprometida con la Iglesia Católica. Lo que la Iglesia Católica decreta como oficial se hace oficial y todos los medios de comunicación, revistas famosas, todo, enciclopedias, en todo se tiene que decir lo que oficializó la Iglesia Católica y se da como verdadero y todo el mundo lo cree. Por eso todo el mundo cree en la sábana santa, todo el mundo cree lo que se cuenta de la pintura de la guadalupana y así, porque tiene dominio sobre los reyes de la tierra la Iglesia Católica y se tiene que creer, decir y aceptar lo que ella dice. Y sobre la Iglesia Católica dice Apocalipsis 17-18 cuando le habla a Juan sobre la mujer que se sienta sobre muchas aguas, que son pueblos, lenguas, mm, naciones, muchedumbres. Y
y que no es otra cosa que la religión católica. Y dice en el 18 sobre esta mujer. Y la mujer que has visto, le dice a Juan, el ángel, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. No hay ciudad más que una que reina sobre los reyes de la tierra, que es Roma, con su centro el Vaticano, y que gobierna sobre todo pueblo, lengua y nación. Entonces, ellos, lo que dice la jerarquía católica romana, que es la que se hace llamar la iglesia, cuando dicen la iglesia dice que el manto de Turín es verdadero, pues se refieren a la jerarquía católica, no al católico que está en misa todos los domingos, no al católico que va a la peregrinación a dejar oro, a dejar veladoras, no, a la jerarquía católica romana, a los machuchones, papa, cardenales y así. Bueno, lo que ellos hacen oficial, se hace oficial mundialmente porque reinan sobre toda la tierra. Entonces, pero estos científicos pues dijeron la verdad, se pasó a nivel mundial la noticia, resultando ser pues una tela de la Edad Media. Por tanto, la pintura fue un dibujo de esa edad oscura que fue la Edad Media, tan llena de persecución católica, pero también tan llena de brujería, esa Edad Media. Y lo que ellos oficializan, pues, al hacerse oficial, se tiene que creer y se tiene que contar así. Como cuando dicen que Pedro es papa. Pedro, pues, no es papa. Jesucristo no le encargó la iglesia católica a Pedro, sino que le encargó el Israel, los judíos. La nación judía fue lo que le encargó Cristo a Pedro, no la iglesia del Señor, no el rebaño sagrado que es la iglesia del Señor. En el capítulo 22 de Lucas, versículo 23, hablando Jesús a Pedro de que Satanás lo había pedido para zarandearlo, y dándole a entender Jesús que le había dado permiso a Satanás de que lo zarandeara, le dice a Pedro, pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, le dice Jesús. Y no se está refiriendo a la iglesia del Señor, de los gentiles, a esa parte de la iglesia del Señor, a los gentiles. Se refiere a la iglesia del Señor en la parte judía, a la nación judía, que Pedro se iba a dedicar a predicar el evangelio a los judíos, tanto de Israel como de la dispersión. Claro, los otros apóstoles también iban a hacer lo mismo, pero ellos iban a tener libertad de andar predicándole a los gentiles, los otros apóstoles. Pedro no tanto iba a tener libertad de andar predicándole a los gentiles, Pedro estaba más atado a predicarle a los judíos, tanto de Israel como de la dispersión. El apóstol Pedro. Y ahí es donde primeramente le encarga Jesús la iglesia compuesta por judíos a Pedro. Es decir, a los judíos convertidos a Cristo. Porque estos iban a ser muy celosos de la ley. Cuando se convirtieran, iban a tratar de que los gentiles, los cristianos gentiles, los cristianos de los otros países, se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Lo que provocó un concilio. En Hechos 15 está ese concilio narrado. Que los judíos querían que los gentiles guardaran la ley de Moisés y se circuncidaran. Por eso se les empezó a llamar los de la circuncisión, porque peleaban que si no se circuncidaban los gentiles no eran salvos, como las sectas falsas unitarias esas que predican, si no te bautizas como nosotros en un solo nombre, no eres salvo. Así estaban los judíos esos, tergiversando las escrituras. Y se hace un concilio en el que queda claro que no tenían por qué circuncidarse los gentiles, que eran salvos, solamente tenían que cuidarse de no comer lo ahogado, ni sangre, ni lo sacrificado a ídolos, abstenerse de esas cosas y abstenerse de fornicación. Y quedó pues aclarado aquello, pero aún así insistieron los de la circuncisión, se convirtieron en unos fuertes enemigos, siendo hermanos en Cristo de los gentiles convertidos a Cristo, los judíos convertidos a Cristo. Y en Roma llegó a haber tanto pleito con eso que los judíos fueron expulsados de Roma. Y los gentiles acusaban a los judíos de ser enemigos de Cristo.
Por eso el libro de los Romanos habla tanto de judíos y gentiles, denotando esa confrontación. Total, que Jesús le vuelve a encargar a Pedro cuando ya va a ascender al cielo a los judíos convertidos y que le predique a los judíos no convertidos y a los de la dispersión. Cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apastorea mis ovejas. Y le vuelve a decir la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, dice Pedro triste, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas, le vuelve a decir. Le está encargando el ministerio, pues, de la circuncisión, porque así fueron llamados los judíos que querían que los gentiles se circuncidaran, los de la circuncisión. Y el apóstol Pablo recuerda eso cuando habla ya con los apóstoles y le reconocen que sí fue un apóstol llamado por Jesús para los gentiles. Y dice el apóstol Pablo, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, dice. Le dieron la mano, reconociéndolo, Pedro, Jacobo y Juan. Eso dice Pablo. O sea, a Pedro se le encomendó el ministerio de la circuncisión, es decir, los judíos de Israel y los judíos de la dispersión. No se le encargó otra cosa más que ellos, no la iglesia del Señor. Aclarado este punto, volvemos a lo mismo. La iglesia católica sabe que todo lo que ellos digan se hace oficial, lo que ellos decreten. Esta religión que domina sobre todo los reyes de la tierra, como ya vimos en Apocalipsis 17-18. Y así todo el mundo, hasta los evangélicos, terminan creyendo que sí es la sábana santa. Hágame el favor, cuando tenemos la Biblia para verificar, para sacar a flote la verdad. Y con un solo pasaje, aquí queda demostrado que no es la sábana santa, independientemente de que los estudios que hicieron en 1989 y quizá posteriores lo han demostrado. La palabra de Dios demuestra que no es la sábana con que se envolvió a Jesús y que en ninguna sábana quedó plasmado la figura de Jesús, ni en la sábana con que lo envolvieron, ni en ninguna otra sábana. Y vamos a ver algo en lo que casi nadie cae en cuenta. Dice aquí la palabra de Dios en Juan 20, cuando las mujeres le avisan a los apóstoles, resucitó el Señor, estuvimos ahí, nosotros lo vimos. Bueno, sale Pedro y otro discípulo corriendo y dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y atención a lo que sigue. Y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Fíjense, no fue nomás la sábana con que murió a Jesús. Con la sábana que usó Nicodemo y José de Arimatea, que bajaron a Jesús de la cruz para sepultarlo. Con esa sábana con que lo envolvieron a Jesús, envolvieron el puro cuerpo, no la cabeza. La cabeza la envolvieron con un sudario. De manera que cuando el Señor resucitó, el sudario estaba en un lugar y los lienzos con que lo envolvieron estaban en otro lugar. Fíjense bien. Y otra cosa. Pues, si esto es así, si estamos viendo que la Biblia dice la verdad, porque la Biblia es la única que dice la verdad en este caso, y en todos los casos en que se quiera aclarar algo, si hubiese sido esta la sábana con que fue envuelto el cuerpo de Jesús, si el sudario de Turín o manta de Turín o la sábana santa de Turín, como le llaman, fuese la sábana con que fue envuelto Jesús, la figura plasmada en ella estaría sin cabeza, porque no envolvió su cabeza, envolvió solo del cuello para abajo.
Un sudario envolvió su cabeza aparte. Y Pedro encontró las dos cosas aparte, los lienzos en un lugar y el sudario en otro. Por tanto, hubiera sido una figura sin cabeza si hubiera sido la sábana con que se envolvió a Jesús. Aclarado la mentira, no digo el misterio, la mentira de la sábana santa de Turín, del sudario de Turín, del manto de Turín, como le dicen. Y otra cosa, aquí no dice, fue envuelto en una sábana así, pero también con otros lienzos. Por eso dice, aquí muy clarito, y vio los lienzos puestos allí. Y enseguida, y el sudario no puesto con los lienzos. Cosas muy aparte una de la otra. Por tanto, aunque se haga oficial lo que diga la Iglesia Católica, aunque todos lo tengan que tomar por verdad, y esa mentira de repetida millones de veces llega a ser la verdad, entre comillas, no es la verdad. Es tan mentira como decir que Pedro fue el primer papa. Pedro no fue el primer papa. Aunque hay ya pastores que fueron evangélicos y que todavía se dicen evangélicos, todavía se dicen pastores cristianos, que creen que Pedro fue el primer papa, como en el 2005, cuando Rafael Jiménez Ruiz de la Iglesia Católica, perdón, de la Iglesia de Dios Metropolitana, hasta el nombrecito de católico, ¿no? Metropolitana. Él era pastor de la Iglesia de Dios Central. Después ya salió de ahí, formó su propia congregación, le puso Iglesia de Dios Metropolitana. Y en 2005 él estaba diciendo por allá en agosto, en el programa, creo que en aquel entonces se llamaba Radio Manantial, estaba diciendo, Pedro fue el apóstol de los católicos y Pablo fue el apóstol de los gentiles. Creo que mencionó también la palabra maestro. Tengo el apunte ahí porque yo todo lo apuntaba para historia. Ahí tengo las palabras textuales. O sea que este hombre de la Iglesia de Dios Metropolitana cree que Pedro fue el primer papa. Y nadie le dijo nada. Nadie le refunfuñó. Nadie de la llamada Alianza de Pastores, el Comité Cívico Cultural, una asociación civil a la que llaman Alianza de Pastores, le refunfuñó. Ecumenismo, sometimiento a Roma y a su centro Vaticano. Era el 2005. Fíjense, un católico disfrazado de cristiano, tantos años pastor de la Iglesia de Dios Central, después pastor de la Iglesia de Dios Metropolitana fundada por él. Y así se oficializó que Pedro era papa porque Roma lo dijo, porque Roma lo decretó. Aunque los cristianos verdaderos, las iglesias cristianas verdaderas nunca han aceptado que Pedro fue el primer papa, porque la Biblia no menciona papas, ni Jesucristo dejó papas, menos una sucesión de apóstoles llamados papas. Ni Pedro fue papa, ni ningún apóstol tuvo sucesiones. Cada apóstol fue único, así como el Salvador es único. Jesucristo el Señor no tiene sustituto ni tiene sucesor. Nadie puede ser vicario de Cristo. Nadie puede sustituir a Cristo. Él es único y su sacrificio fue único. No va a haber otro por los pecados más que ese. Y el que crea en que por ese sacrificio Jesús limpia de todo pecado, será salvo. El que le busque por otro lado para ser salvo, irá al infierno. Pero volviendo a la verdad, pues, volviendo al tema, quiero decir del que estoy hablando, la sábana
santa de Turín ni es santa, ni es la sábana con que se envolvió a Jesús, ni es la figura de Jesús la que está plasmada ahí, aunque tenga manchas de sangre. Pues viene de una época oscura como la Edad Media, imagínense. Es una mentira que en esa sábana está plasmada la figura de Jesús. Dios les bendiga.